Lo que se esconde en el armario. Nunca pensé que un simple armario pudiera cambiar mi vida, pero desde aquella noche supe que había algo más allá de las puertas de madera que nadie se atrevía a abrir. Me mudé a aquella vieja casa en las afueras de la ciudad buscando paz, un lugar donde borrar las sombras del pasado que me perseguían. La casa estaba vacía, con pisos de madera crujiente y paredes que guardaban el eco de vidas olvidadas. En mi habitación, un armario antiguo se erguía imponente, con puertas pesadas y una cerradura oxidada que parecía resistirse a ser abierta. La primera noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro leve, como un roce de tela o el roce de una respiración cerca de mi oído. Me giré, pero no vi nada. El susurro venía del armario. Ignoré el temor y traté de dormir, pero cada noche la sensación crecía. Las puertas crujían, las sombras parecían alargarse y moverse con voluntad propia. Una madrugada me levanté decidido a descubrir qué había dentro. Con una linterna en mano, forcé la cerradura y abrí las puertas. Lo que encontré fue un espacio vacío, oscuro y frío, pero a medida que iluminaba, sentí una presencia. La linterna parpadeó y una figura apareció al fondo. Era un hombre de rostro pálido, ojos hundidos y sonrisa torcida que parecía flotar entre las sombras. Quise gritar, pero sentí que el aire me faltaba. La figura susurró: «No debiste abrirme». Cerré el armario de golpe y corrí de la habitación, pero el eco de sus palabras me siguió. Los días siguientes, el ambiente empeoró. Objetos desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Las sombras en la habitación parecían crecer, alargándose hasta tocarme con dedos fríos. Por las noches, la figura del armario me observaba desde la oscuridad, sus ojos vacíos clavados en mi alma. Busqué ayuda, pero nadie creía mis historias. Mi salud se deterioraba y la desesperación me llevó a investigar la historia de la casa. Descubrí que el anterior propietario había desaparecido sin dejar rastro y que el armario había sido construido con la madera de un árbol maldito, plantado sobre una tumba olvidada. Se decía que había sido la prisión de un alma atormentada, un hombre acusado de brujería que juró vengarse de quienes lo encerraron. Esa noche decidí enfrentarme a lo que fuera que habitaba el armario. Preparé un círculo de sal y encendí velas alrededor, recitando oraciones antiguas que encontré en un libro de rituales prohibidos. Abrí lentamente las puertas y la figura apareció, más nítida, su sonrisa más cruel. Extendió una mano hacia mí y sentí un frío que congelaba el alma, pero el círculo de sal brilló con intensidad y el espectro retrocedió, gritando palabras ininteligibles. Cerré el armario y corrí hacia la puerta, pero algo me detuvo. Una fuerza invisible me atrapó y sentí que me arrastraba hacia la oscuridad del interior. Mi cuerpo se enfrió, mis ojos se nublaron, y cuando pensé que todo había terminado, una luz cegadora rompió la negrura. Desperté en el suelo, con el armario cerrado y sin rastro de la figura. La casa volvió a la normalidad, y aunque el miedo aún latía en mi pecho, supe que había ganado una batalla. Sin embargo, cada vez que paso junto al armario, siento un latido sordo, un susurro apenas audible que me recuerda que lo que se esconde dentro nunca muere. Solo espera pacientemente a que alguien más abra sus puertas y desate la oscuridad que habita en su interior. Desde aquel día, la casa parecía respirar con una calma engañosa, pero yo sabía que la paz era solo una tregua. Por las noches, aún escuchaba susurros lejanos, como un eco de advertencia que me congelaba la sangre. Decidí entonces sellar el armario con clavos y cadenas, cubrirlo con una tela gruesa y colocar símbolos de protección a su alrededor, esperando contener lo que habitaba allí. Sin embargo, una noche, desperté sobresaltado por un ruido sordo.
El armario temblaba levemente, como si algo en su interior luchara por liberarse. Me acerqué con cautela y pude distinguir una voz débil, casi un lamento, que murmuraba mi nombre. Sentí una mezcla de terror y compasión. Era como si el espectro estuviera atrapado, pero consciente, pidiendo ayuda. Esa misma madrugada, encontré un viejo diario entre las tablas del armario, escrito con una caligrafía temblorosa y manchas de tinta que narraban la historia del hombre encerrado, un alma condenada injustamente, pero consumida por el rencor y el deseo de venganza. El diario hablaba también de un ritual de liberación, una ceremonia que debía realizarse con fervor y valentía para liberar al espíritu sin sellar la maldad en el mundo. Comprendí que mi lucha no había terminado. El armario no solo era una prisión, sino una puerta hacia un destino que me involucraba directamente. Decidí preparar el ritual, reuniendo los elementos necesarios y estudiando cada palabra del diario con devoción. Sabía que si fallaba, la oscuridad que aguardaba saldría con furia y destruiría todo a su paso. La noche del ritual, la casa se volvió un escenario de sombras danzantes y susurros ensordecedores. Al iniciar las invocaciones, sentí cómo el aire se espesaba y una figura emergía lentamente del armario, esta vez sin la sonrisa torcida, pero con ojos llenos de dolor y esperanza. Me extendió la mano y, con un último esfuerzo, pronuncié las palabras finales del ritual. Un viento gélido recorrió la habitación y la figura se disolvió en un destello de luz que iluminó cada rincón oscuro. El armario, por fin, quedó vacío y silencioso. Sin embargo, cuando me disponía a cerrar la puerta, una pequeña nota se deslizó desde el interior, en letras que reconocí inmediatamente. Gracias por devolverme la paz, pero recuerda, algunas puertas, una vez abiertas, jamás se cierran realmente. El susurro del armario. Desde pequeño, el armario de mi habitación fue mi enigma personal. No era un mueble cualquiera. Sus puertas de madera oscura y gastada parecían guardar más que ropa y zapatos. Cuando mi familia se mudó a aquella antigua casa al borde del bosque, nadie me advirtió sobre el extraño aura que emanaba aquel armario. Por las noches, mientras el mundo dormía, escuchaba un susurro apenas audible proveniente de su interior, como si alguien intentara contarme una historia prohibida. Con el tiempo, la curiosidad venció al miedo. Una noche sin luna, decidí abrir la puerta. Al empujarla, un aire frío me golpeó el rostro y un olor a tierra húmeda y hojas secas inundó la habitación. Dentro, en lugar de estantes, encontré un pasillo oscuro que se adentraba más allá de lo imaginable. Sin dudar, di un paso y me vi envuelto en una neblina ligera que amortiguaba todos los sonidos. Caminé sin rumbo, hasta que la luz tenue de una vela apareció frente a mí. Al acercarme, reconocí la figura de una niña con vestido blanco, su rostro pálido y ojos hundidos llenos de tristeza. Me habló sin palabras, transmitiendo imágenes en mi mente. Un tiempo remoto, una familia que habitaba la casa, sellando un secreto en el armario para protegerlo del mundo. Me mostró una escena donde un anciano con una túnica negra encerraba en aquel espacio a una sombra intangible que se alimentaba del miedo y la soledad. El anciano, para mantenerla contenida, entregó su alma al armario, convirtiéndose en su guardián eterno. Pero la sombra, astuta y paciente, buscaba liberarse y extender su oscuridad
más allá de las paredes. Desperté con un sobresalto, de vuelta en mi habitación, la puerta del armario entreabierta y una sensación de inquietud que calaba hasta los huesos. A partir de ese momento, los susurros se volvieron más claros. Una voz que llamaba mi nombre con urgencia y tristeza. Comprendí que la sombra intentaba comunicarse conmigo, buscando un aliado para romper su prisión. Cada noche me adentraba más en el pasillo interior del armario, aprendiendo sobre la historia de la casa y el sacrificio del guardián. Pero también sentía cómo la sombra se fortalecía con mi presencia, tentando mi mente con promesas de poder y conocimiento oculto. En un último encuentro, la niña me entregó un relicario con una piedra negra, símbolo del pacto entre el guardián y la sombra. Me advirtió que para sellar de nuevo aquella maldad, debía enfrentarla dentro del armario. Un duelo entre luz y oscuridad, donde no habría segundas oportunidades. Preparé un ritual con símbolos ancestrales que aprendí en los sueños, y, al caer la noche, abrí la puerta del armario por última vez. La neblina me envolvió, y la sombra apareció, una forma amorfa con ojos que reflejaban el vacío más profundo. Luché con palabras y voluntad, sosteniendo el relicario que emitía un brillo tenue, hasta que la sombra comenzó a retroceder, atrapada de nuevo en su prisión. El armario se cerró detrás de mí, y un silencio pesado llenó la habitación, como si un ciclo se hubiera cerrado. Desde entonces, el susurro desapareció, pero en las noches sin luna, puedo jurar que una sombra pasa fugazmente frente a la ventana, recordándome que algunos secretos son eternos y que lo que se oculta en un armario puede ser más real y aterrador de lo que jamás imaginamos. Sin embargo, la tranquilidad era solo aparente. Al día siguiente, noté que el relicario había desaparecido de mi mano y en su lugar, un frío intenso se alojaba en mi pecho. Un frío que no se disipaba ni con el sol del mediodía. La casa parecía respirar con vida propia. Las paredes susurraban y las sombras danzaban en los rincones con movimientos que desafiaban la lógica. Intenté contarle a mis padres, pero solo recibí miradas preocupadas que atribuían mi relato a la imaginación de un niño. Esa noche, el armario permaneció cerrado, pero un leve resplandor azul emanaba de sus rendijas y el suelo temblaba bajo mis pies. Sentí que algo más había cambiado dentro de ese espacio prohibido, algo que ni siquiera la sombra había logrado controlar. Decidí entonces no enfrentar el misterio solo. Busqué en antiguos libros del pueblo y encontré menciones a un guardián ancestral, no solo uno, sino una cadena de protectores que había sellado maldiciones similares en distintos lugares. Según el texto, el relicario era la llave, pero también una carga que absorbía la esencia vital de quien lo portaba. Comprendí entonces que el anciano había pagado un precio terrible y que yo, al tomar el relicario, había iniciado un nuevo ciclo. La sombra no estaba completamente encerrada, era un fragmento de oscuridad que buscaba renacer a través de mí. En la siguiente noche sin luna, decidí regresar al armario, no para luchar, sino para negociar. Al cruzar el umbral, la niña apareció nuevamente, esta vez con una sonrisa triste, y me mostró que la sombra era también una parte de la casa, una entidad que, aunque peligrosa, mantenía el equilibrio entre luz y oscuridad. Mi elección era difícil: destruir la sombra y arriesgarme a que el equilibrio se rompiera, o aceptar su existencia y convertir el relicario en un vínculo de coexistencia. Tomé una profunda respiración y, con el corazón en la mano, decidí sellar un nuevo pacto, uno que involucraba proteger el armario no con cadenas de miedo, sino con la comprensión y la vigilancia constante. Al salir, la casa pareció suspirar aliviada y el aire se volvió más cálido. Ahora sé que el armario no es solo un guardián de secretos, sino un recordatorio de que la oscuridad y la luz conviven en cada rincón y que a veces
El verdadero poder reside en aceptar lo que tememos. El susurro detrás de la puerta. Nunca pensé que un simple armario pudiera guardar tanto misterio. En la casa antigua de mi abuela, donde pasé mis veranos, había un armario en el pasillo que siempre me inquietó. No era grande ni especialmente llamativo, pero algo en él parecía fuera de lugar. La madera estaba más oscura, como si absorbiera la luz, y la cerradura, aunque vieja, nunca mostró señales de uso. Mi abuela siempre evitaba hablar de ese armario. Cambiaba de tema con un suspiro y me pedía que no me acercara. Pero la curiosidad es una llama difícil de apagar, y aquella tarde de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas y el reloj del salón marcaba las 8, decidí enfrentar mi miedo. Tomé una pequeña ganzúa que había encontrado en un cajón polvoriento y con manos temblorosas trabajé la cerradura. Un clic seco rompió el silencio y la puerta se abrió lentamente, dejando escapar un aire frío que olía a tierra mojada y algo indefinible, como un recuerdo antiguo. Dentro no había ropa ni objetos, sino un espacio negro, tan profundo que parecía no tener fin. Sentí que un susurro leve, casi un gemido, emergía desde ese abismo y me llamaba. La luz de la lámpara parpadeó, y por un instante creí ver una silueta borrosa moviéndose en la oscuridad. Di un paso atrás, pero la inquietud venció al miedo y me asomé más. Entonces, sin previo aviso, una mano delgada y pálida emergió de la nada, sujetando mi muñeca con una fuerza fría que atravesaba la piel y se enroscaba en mis huesos. Intenté soltarme, pero la presión me arrastró hacia adentro, hacia un túnel sin fin de sombras y susurros. Caí en un mundo paralelo, un espejo distorsionado de mi casa, donde las paredes estaban cubiertas de marcas y nombres escritos con sangre seca. Allí, las voces de aquellos atrapados en ese limbo me rodeaban, voces que suplicaban ayuda y advertían del peligro de la curiosidad. Una figura encapuchada apareció ante mí, sin rostro, solo un vacío negro donde deberían estar sus ojos. Con una voz que retumbaba en mi mente, me dijo que el armario era una puerta sellada hace siglos para contener a una entidad que se alimentaba del miedo y la esperanza de los que osaban entrar. Para salir, debía encontrar la llave oculta entre los recuerdos olvidados de la casa, fragmentos de vidas que mi abuela había querido esconder. Caminé por esa realidad alterna, recogiendo objetos que despertaban memorias. Una muñeca rota, una carta amarillenta, un reloj detenido. Cada uno me acercaba más a la llave, pero también despertaba los lamentos y desesperaciones de los atrapados. Comprendí que esta entidad no solo devoraba cuerpos, sino también almas y memorias, dejando un vacío eterno. Finalmente, hallé la llave en una caja de música que tocaba una melodía triste y conocida. Al girarla en la cerradura invisible, la figura encapuchada se desvaneció con un grito silencioso y el mundo alrededor se disolvió en una luz cegadora. Desperté sobre el piso del pasillo, con el armario cerrado y la tormenta amainando. Mi muñeca llevaba una marca de quemadura en forma de llave. Al día siguiente, le pregunté a mi abuela sobre el armario. Con lágrimas en los ojos, me confesó que su familia había hecho un pacto para encerrar una maldad antigua y que ella misma había sido atrapada allí cuando niña, pero logró regresar. Me advirtió que el armario debía permanecer cerrado, pues lo que se esconde detrás no solo es un secreto, sino una prisión para aquellos que no respetan el silencio. Desde entonces, cada vez que paso por ese pasillo, el aire se vuelve más denso y en ocasiones escucho un susurro que me llama por mi nombre,
recordándome que el velo entre mundos es delgado y que algunas puertas deberían permanecer cerradas para siempre. Aquella noche, al acostarme, sentí una presencia en mi habitación. La ventana estaba entreabierta y una brisa helada acariciaba mi piel. Entonces, un susurro apenas audible recorrió el aire, más claro que antes. No terminaste lo que empezaste. Mi corazón se aceleró y, a pesar del miedo, supe que debía volver al armario. Al regresar al pasillo, la luz titilaba y la cerradura parecía palpitar bajo mis dedos. Recordé las palabras de mi abuela. Sin embargo, el impulso de descubrir la verdad era más fuerte. Al girar la llave marcada en mi muñeca, la puerta se abrió de nuevo, pero esta vez no vi oscuridad infinita, sino un reflejo distorsionado de mi propio rostro, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. La figura encapuchada apareció detrás de mí, susurrando que el pacto estaba roto y que la entidad ahora buscaba un huésped permanente. Comprendí que había desatado algo peor que antes, algo que no se alimentaba solo de miedo, sino de mi propia esencia. En ese instante, mi reflejo cobró vida y la lucha por conservar mi alma apenas comenzaba.